sobre el tema de la lengua palenquera. ¿Cómo ves el futuro de la lengua del palenque de San Basilio? Bueno, mira compañero, yo en realidad no tengo ni idea del futuro de la lengua de Palenque. Te puedo asegurar que el futuro de la lengua hoy es mucho más positivo de lo que era en los años 80. En los años 80 la lengua se estaba muriendo, la mitad de la gente ya no, ni siquiera permitía a los hijos que hablaran la lengua, porque en esa época la discriminación, el prejuicio, la lengua en aquel entonces era tan mal vista que no era el futuro era hablar español, el pasado era la lengua, el progreso era el español, el atraso era la lengua. Esto hoy en día ha cambiado totalmente con la nueva hacia la palenquera, hacia la cultura palenquera, y es una lengua que es mucho más positiva. Ahora, en el pueblo hay mucha tensión en cuanto a qué es la lengua, qué debería de ser la lengua, quién habla la lengua bien, quién la habla mal, y ahí hay opiniones muy distintas. Hay ancianos que dicen que la juventud ya no sabe hablar bien. Todo esto yo lo veo como muy positivo porque nos muestra que la lengua está muy viva. Si la lengua estuviera ya muerta, ya no hubiera esta discusión. Todas las lenguas del mundo tienen estas dimensiones de conflicto y el palenque no es ninguna excepción. En el momento la gente lo percibe como conflicto, pero no lo es. Es simplemente señal de que se habla la lengua. Bueno, mira, la respuesta es un poco complicada porque mi respuesta es sí y no. Te explico. Yo creo que en gran parte sí, porque precisamente la genética nos muestra que esta idea de las razas es utópico. Eso no existe. No hay razas en el mundo en este sentido. Además nos hace entender mucho mejor que todos somos hermanos y hermanas. Es una cuestión de tiempo y profundidad de tiempo. Eso es lo primero. Pero la parte negativa de todo eso, que yo creo que es un poco triste decirlo, pero la humanidad siempre va a encontrar un camino para discriminar. Si no es la raza y el color, será la plata o será otro elemento que le permita a una sociedad, una capa de la sociedad, discriminar en contra de los demás. Esto sí me pregunto, si la pregunta es, ¿habrá discriminación? Yo creo que sí. Pero ¿será esta discriminación necesariamente basada en la raza? Lo dudo, porque yo creo que ya estamos pasando a otra fase donde la convivencia de razas, entre comillas, de gente con diferentes colores, obviamente ha cambiado mucho. Yo lo veo en mis hijos, en mis hijas en California, donde la raza importa. Eso es una cosa que ellas ni siquiera lo discuten. Lo veo también en esta mesa aquí, mira, estamos sentados 3 personas, un palenquero, tú como mulato, yo como blanco. Figúrate que 50 años atrás esto no habría sido lo mismo. Hoy en día es muy natural. Somos 3 personas iguales, con derechos iguales, no necesariamente todavía con posibilidades iguales en la vida, pero eso está por mejorar, espero, y está mejorando mucho cada día. Así que sí, la respuesta esencialmente sí. Como te expliqué antes, los lingüistas empezaron a colaborar con los genetistas y los genetistas con los lingüistas, porque era muy obvio que nosotros no sabíamos mucho de la genética y los genetistas no sabían mucho de la lingüística. Y uno quería aprender del otro y había una dependencia mutua. Y cuando hay dependencia mutua entre 2 grupos, es muy productivo porque cada uno necesita al otro. Y entonces en este sentido hemos ido aprendiendo uno del otro, las técnicas, las problemáticas, porque no hay que pensar que la investigación no es una cosa fácil en el sentido de que no hay siempre respuestas. En muchos casos hay mucho más preguntas que respuestas. Pero la colaboración con los genetistas nos ha ayudado a entender mejor dónde teníamos razón y dónde no teníamos razón. Entonces, una cosa, por ejemplo, era la pregunta si los palenqueros eran efectivamente totalmente africanos o no, como porque ellos siempre han mantenido que nunca se mezclaron con nadie, que siempre han formado su propio pueblo. Pero entonces la genética ahora nos ha mostrado en los últimos 10 años que esto no era así. Los palenqueros tienen efectivamente un componente europeo, colonial, considerable de más o menos 30%. Entonces ellos tampoco son africanos. Entonces ya podrán entender que los palenqueros no son africanos con su lengua, a pesar de usar palabras africanas, que son bastante numerosas hoy en día.
y tampoco son totalmente africanos porque tienen ese componente europeo en su sangre. En otras palabras, ¿qué son los palenqueros? Son como todas las personas de América, son criollos, nacidos aquí, han formado una sociedad mixta, una sociedad que tiene componentes variados, y esto, para decirlo de manera muy simple, siempre ha sido la historia de cada pueblo del mundo. No hay gente pura, la mezcla siempre ha sido la historia de la humanidad. En ese sentido, los palenqueros tampoco son extraordinarios. Son extraordinarios simplemente porque se escaparon durante la esclavitud y formaron una sociedad cimarrona que se quedó viviendo en el interior de Cartagena de manera aislada hasta el 1990 prácticamente. Cuando entré a Palenque, ni los palenqueros, ni los investigadores, nadie sabía realmente de dónde venían los palenqueros en el África. Obviamente, venían durante la trata, unos 300-400 años atrás. Entonces, poco a poco, con esos estudios lingüísticos y más tarde con estudios genéticos, hemos podido establecer el origen exacto de los palenqueros, que están relacionados con un pueblo que se llama el pueblo de los Mayombe en el antiguo Congo. Entonces, ellos antiguamente hablaban lenguas africanas aquí en Cartagena, y una de estas lenguas muy importantes era la llamada lengua del Kikongo. Entonces, los antepasados palenqueros hablaban esta lengua, pero a la vez formaron otra lengua que es el palenquero, una lengua criolla que no es africana, que es totalmente distinta. Ahora, esta cultura de Palenque, al estudiarla, poco a poco empezamos a entender que tiene sus conexiones muy íntimas con tradiciones negras de Cuba, de Brasil, etc. Incluso, por ejemplo, la tradición del palo monte en Cuba, que es la llamada magia negra. Esta magia negra usa una lengua súper secreta que es precisamente el Kikongo, la misma lengua que hablaban los antepasados de los palenqueros. Entonces ahí, al hablar y al estudiar esta lengua del Palenque, empezamos a ver que un solo pueblo tan pequeño como el Palenque es clave para entender muchísimas cosas que tienen que ver con la negritud, la historia del negro en las Américas. Y figúrense que en este contexto hay que también recordar que una tercera parte de toda la gente de Latinoamérica tiene genes africanos. Por lo tanto, estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de la población en general en Latinoamérica.